¿Por qué hoy elegimos este tema de alimentos? Nos parecía importante hablar de los alimentos porque dentro de lo que es la suma de procesos que llegan a los espacios, a los fueros civiles, sobre todo a los juzgados de familia, el volumen importante de procesos tiene que ver con las protecciones de personas, que seguramente acá varios de mis compañeros podrán dar fe de ello, porque lógicamente incluso a partir de la pandemia se ha ido, digamos, aumentando, se ha ido incrementando el número de procesos de protección de personas, en los que también se tratan cuestiones de alimentos, ¿sí? Entonces nos parece importante porque es un proceso que siempre está presente en todo juzgado civil de primera instancia y en las cámaras. Permanentemente llegan procesos de alimentos. Nos parecía importante porque tiene que ver con las personas menores de edad. Y nosotros cuando hablamos de personas menores de edad, hablamos de grupos vulnerables que requieren un tratamiento especial, que requieren una respuesta diferenciada en relación a sus intereses y a sus derechos por parte del Estado. Entonces nos parecía importante, por ser un proceso que permanentemente está presente en todos los espacios, en todos los fueros civiles, porque hace a las personas menores de edad, y nos parecía interesante también empezar a hablar esto de quiénes están obligados al pago, cómo se aplica este índice de crianza, que es un valor nuevo con el que nosotros nos estamos familiarizando. De hecho, nosotros en la Cámara ya hemos tenido oportunidad de hacer referencia al índice de crianza en oportunidad de desarrollarse en una audiencia y en esa audiencia haberse dictado una sentencia. Nosotros hemos implementado en la Cámara la oralidad civil, aún sin la boga civil. Ha sido un desafío importante que hemos comenzado el año pasado, donde nosotros en el transcurso de la audiencia, cuando ya el expediente está para resolver, fijamos fecha para una audiencia y en oportunidad de esa audiencia dictamos la sentencia, con los fundamentos incluidos en ese momento. Entonces ya hemos tenido oportunidad y de hecho lo valioso que ha sido es que también el abogado que va y presenta su recurso de apelación en el marco de un proceso de alimento fue quien invocó el índice de crianza. Entonces me parece importante también destacar eso, porque a veces uno espera que, digamos, las primeras noticias que uno tenga acerca de alguna innovación que se produzca en la justicia tienen que ver con una resolución judicial. Puede que sí, puede que la encontremos, pero también es muy interesante cuando uno puede, señalar que esto también ha venido de parte de un abogado en ejercicio, ¿sí? En este caso ha sido el doctor Martín Tello, que hizo referencia al índice de crianza en oportunidad de presentar un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia. Entonces me parece que está bueno decirlo porque esto habla de que los abogados también están permanentemente informándose, asumiendo que hay temas nuevos y que uno los tiene que llevar a los espacios donde hagan falta. En el caso de una demanda, en el caso de un recurso, fue en esa oportunidad. Entonces, en la sumatoria de todo esto, me parecía que era un tema actual, que comprometía el tema de los alimentos y que beneficiaba a las personas menores de edad. Nosotros decimos, ¿por qué tomamos el tema de los alimentos? Y nos decíamos con el doctor Corsi, ¿de qué vamos a hablar? Fundamentalmente del derecho. Por eso es que nos parecía importante trabajarlo. Pero trabajarlo desde qué? No desde la obligación solo del alimentante, ¿sí? Es decir, inicio una demanda y es porque sí está obligado a pagar. Antes que la obligación, primero están los derechos, ¿no es cierto? Entonces, quienes tienen derecho a la alimentación son las personas menores de edad. Ustedes saben, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, digamos, reemplazamos esa denominación para hablar de las niñeces y de las adolescencias, que es más comprensiva de todas las realidades que atraviesan hoy niños, niñas y adolescentes, en donde no los sujetamos a un género en particular, ¿sí?
los derechos a los alimentos como un derecho humano, ¿sí? Derecho de toda persona. Todos tenemos derecho a los alimentos, sí, no solo las personas menores de edad, de hecho los adultos mayores cuando no pueden procurárselo también tienen la posibilidad de exigirle a alguno de sus parientes, de sus referentes familiares, afectivos y demás, esos alimentos para poder atender a sus necesidades. Pero en este caso, cuando hablamos de derechos humanos, necesariamente tenemos que hacer referencia a los tratados internacionales. Y si uno revisa todo lo que es la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre, la Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica y especialmente el tratado que habla de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hacemos referencia a los alimentos, ¿sí? De esos derechos participan todas las personas, adultos y aún más los niños, porque esto también está reflejado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Una convención que puntualmente atiende a las necesidades de ese sujeto que por una cuestión de falta de madurez y de edad necesita de un acompañamiento de los adultos. Como derecho humano comprensivo, omnicomprensivo de todas las personas. Nos encontramos en los tratados internacionales que están incluidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por ende, no podemos obviarlo, está dentro del bloque de convencionalidad, está dentro del bloque de constitucionalidad porque están incorporados a nuestra Constitución, entonces hay que aplicarlos, ¿sí? Últimamente han tomado como mucho auge los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Y esto por qué? Y me enfoco en los alimentos. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una forma y cuando hablamos de los alimentos siempre pensamos en la cuota alimentaria. ¿Sí? Ese es un aspecto. Nosotros hoy, y esto les traslado como inquietud, ustedes como abogados que ejercen la profesión y nosotros que estamos del otro lado resolviendo esos planteos, no podemos hoy en día desconocer que hay familias que no comen, que hay familias que no tienen las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, yo les mencionaba a ustedes hace un rato los procesos de protección de personas, y decíamos, atendemos a la realidad que viven las familias, a lo intrafamiliar, a las carencias que tienen, hablamos mucho de las vulnerabilidades. Entonces, cuando tengamos que tratar esto en el marco de una protección de personas y hablemos de los alimentos, tenemos que tener en cuenta el derecho humano. Y tenemos que cada vez que pedimos algo o ofrecemos una prueba, hacer referencia a eso. Una familia se alimenta o no se alimenta, ¿sí? Hoy un informe socioambiental tiene que tener ese tipo de información, más allá de cómo describe la casa, cómo es el piso, si tienen baño, si no tienen baño. Hoy también preguntamos si las familias comen o no, si tienen acceso a la salud, si tienen acceso al agua, si tienen agua. Porque aquí también tenemos un montón de familias que no tienen agua. Si nosotros lo hablamos como derecho humano, no solo lo circunscribimos al tema de la cuota. Eso sería limitarlo, ¿sí? Yo tengo que entender que ese derecho abarca multiplicidad de situaciones. Y en esos contextos también el Estado debe responder. Entonces, derecho a los alimentos como derecho humano, ¿esto está presente en la Convención sobre los Derechos del Niño? Sí, porque la Convención sobre los Derechos del Niño habla del bienestar de la persona, habla del bienestar del niño. ¿Y cómo va a llegar el niño a determinado bienestar? Desde lo físico, si no tiene garantizado el derecho a la alimentación. ¿Cómo llegamos a saber que ese niño puede rendir en la escuela, puede tener una salud adecuada? Fíjense cómo vamos relacionando un derecho con el otro.
porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación. Un niño que no come es un niño que no rinde en la escuela, es un niño que se duerme en la escuela. Fíjense ustedes, la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando habla de los alimentos, no dice solo, le estoy fijando acá los alimentos solo para la cuota alimentaria. No, dice, es mucho más amplio el derecho, comprensivo de un montón de situaciones que hacen al bienestar. Entonces se enfoca en el bienestar, ¿sí? No hay algo específico que diga esto, el alimento solo. No, el bienestar incluye muchas cosas. Entonces la Convención ya lo dice. ¿Quién se hace eco de esto? El Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros sabemos que a partir del 2015 el Código ha incorporado un montón de normas que son muy beneficiosas para los grupos vulnerables. Niños, personas menores de edad, conjuntamente con las mujeres en situación de violencia, con el grupo de personas con discapacidad, con el grupo de adultos mayores, conforman estos grupos vulnerables que son los grandes grupos. Tenemos otros, los migrantes, tenemos comunidades aborígenes, pero donde más nos centramos en esos grupos. Y el código dice, voy a darle herramientas, ¿sí? ¿Para qué? Para que este derecho se pueda de alguna manera satisfacer adecuadamente. ¿Y qué incorpora este Código Civil y Comercial? ¿Y por qué yo lo pongo ahí y me gusta hacer referencia? Porque tenemos que dejar de pensar que las soluciones jurídicas son abruptas, son encorsetadas. Si yo hoy fijo los alimentos, lo tengo que ver alimentos de esa manera y nada más que de esa manera. El Código Civil y Comercial de la Nación nos ha aportado un montón de herramientas flexibles, ¿sí? Nos ha aportado un montón de soluciones flexibles, a punto tal que dice, no solo vamos a hablar de gente comprometida por el pago de los alimentos desde lo familiar, sino que yo puedo extender eso a lo afectivo. Y eso ha sido una gran modificación que hizo el Código. Y estamos a 2024, pero todavía seguimos pensando en la cuestión de la sangre, la cuestión de la familia. Fíjense, hasta cuando se redacta una demanda que si tuviéramos que utilizar la inteligencia artificial, capaz que nos va bien, porque casi que son una muy parecida a la otra. No debería ser así. ¿Y por qué se los digo? Para que cada vez que inicien un juicio de alimentos pongan todo, pero todo lo que hace a esa realidad. Porque nosotros a veces observamos desde nuestro lugar que se escriben algunas cosas, pero resulta que en oportunidad de una audiencia aparecen un montón de elementos más. Entonces decimos, ¿a dónde estaban esos elementos? Faltaba consignarlos. Y a veces eso que se dice en una audiencia es valiosísimo para la resolución del proceso. Entonces, ¿por qué también nosotros hablábamos de profundizar sobre los alimentos? Para que cambiemos las prácticas, para que las pueda cambiar el abogado que ejerce y para que nosotros también nos ejercitemos en eso. Porque tenemos que saber que el Código Civil nos ha dado un montón. Nos abre camino para que, de acuerdo a nuestra creatividad, lo que queramos hacer, podemos intentarlo, por supuesto que sí. Pensemos que el Código Civil habla de referentes familiares y habla de referentes afectivos, y ahí aparecen los afines, ¿sí? Porque ustedes saben que ya no tenemos la familia típica del Código Civil anterior. Tenemos multiplicidad de familias, así como yo les digo, niñeces y adolescencias, hablamos de familia. Y en esa familia tenemos un montón de particularidades. El Código Civil es valiosísimo, muy valioso, porque hasta me dice que el niño puede él mismo pedir alimento.
y no va. ¿Y eso de dónde viene? De la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley 26061. Eso antes era inconcebible, no se admitía, y hoy nosotros le damos a ese niño el poder de solicitar algo porque lo necesita por derecho propio. ¿Qué significa esto de los tratados, la Convención sobre los Derechos del Niño? El núcleo duro de normas vinculadas con el orden público. ¿Qué quiere decir? ¿Lo puedo modificar? No, no lo puedo. No lo puedo. Yo me tengo que ajustar a lo que me dicen los tratados, artículo 75, inciso 22, armo una demanda de alimento, pongo esa perspectiva convencional, constitucional, hago referencia al Código Civil y digo qué particularidades tiene ese tipo. Porque cada caso es diferente, sí. Hay quienes dicen que en civil están casi ya discriminados los porcentajes por hijo, no atienden a las particularidades. Un poco es cierto, porque uno lo ha ido como ajustando, ¿no es cierto? Las realidades son criterios que se han ido manteniendo en el tiempo, que nos han servido por un montón de situaciones, sí, son parámetros, si quieren decir. En algún momento el índice de crianza es un parámetro, como lo es el salario mínimo vital móvil, que no es que está desterrado de la aplicación al alimento, ¿sí? Pero tenemos particularidades, y en eso cambia, y acá todos los colegas que trabajan en otros juzgados se van a dar cuenta que si tenemos un niño que tiene una enfermedad, si tenemos un niño que requiere un tratamiento, si tenemos un niño que requiere una alimentación adecuada, ¿sí? Diferenciada, porque tiene un problema de salud, cambia la situación, cambia la realidad de esa fijación de la cuota. ¿Sí? Entonces, ese núcleo duro yo no lo puedo cambiar, yo lo tengo que invocar y lo tengo que aplicar. ¿Vamos bien ahí? Sí. Bien. ¿Por qué les traigo esta sentencia? Esta sentencia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 1999, miren la fecha, ya hablaba de garantizar el bienestar de las personas menores de edad, porque justamente trata situaciones que han vivido los niños de la calle, como están referenciados en la sentencia. Habla de lograr ese bienestar y que el Estado debe garantizarlo. ¿Con qué se emparenta esto? Con la tutela judicial efectiva, que en el caso de los niños, adolescentes, las personas menores de edad, es diferenciada. Ustedes han visto que dentro de los procesos, dentro de los principios de los procesos de familia, tenemos la tutela judicial efectiva, ¿sí? Bien. En el caso de las personas menores de edad, esa tutela judicial efectiva se vuelve reforzada. Es decir, que la respuesta que debe dar el Estado debe ser mucho más importante, enérgica, ¿sí? Que puede provenir del Poder Ejecutivo, si la cuestión ha sido judicializada, pero no es privativo del Poder Judicial, si ha sido judicializada. No es privativo del Poder Judicial. También es exigible al Poder Ejecutivo cuando no garantiza condiciones dignas de los niños. El tema de la educación, el tema de la alimentación, hasta llega a la escuela. Tenemos cuántas escuelas en nuestra zona en donde los niños reciben alimentos. También se debe garantizar eso. Ese aporte que hace el Estado desde el Poder Ejecutivo para solventar y paliar una necesidad alimentaria también tiene que ser reforzado. En este caso, de niños de la calle contra Guatemala, al ser una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha sido, digamos, obligado
a resarcir todos los daños que se han causado ha sido el Estado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros planteamos el tema de alimentos, tenemos que saber que los tres poderes del Estado tienen responsabilidad sobre las cuestiones que les atañe en relación a la alimentos. Nosotros, si no observamos determinadas situaciones, si no damos una respuesta, si no garantizamos el acceso a justicia de las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, porque el carecer de alimentos la coloca en una situación de vulnerabilidad, pues en ese caso tenemos que responder por esa no respuesta, por esa omisión de acción positiva. ¿Vieron? Cuando siempre hablamos de las acciones positivas, esperamos que el Estado realice acciones que vayan, que embanderen esos derechos, que los protejan de esa manera. ¿Cuál es la tendencia en este último tiempo? Que los poderes del Estado no trabajen de manera aislada, sino que ese bienestar se lo garanticen de múltiples maneras. En un proceso de alimento, nosotros solicitamos la fijación de la cuota y tenemos garantizado el tema de la percepción de la misma, digamos que tenemos el problema más o menos resuelto. El tema es cuando abordamos niñeces y adolescencias en situaciones de extrema vulnerabilidad. Porque todo esto que les estoy diciendo falta. Entonces, como falta todo eso, tiene que venir una respuesta desde el Poder Judicial, a veces porque el caso se judicializa o a veces porque interviene un defensor de niñez comprometido con su tarea y dice: voy a iniciar una acción extrajudicial para garantizar este tipo de derechos. Porque ustedes fíjense que el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación faculta a los defensores de niñez a intervenir en procesos judiciales y también a intervenir en forma extrajudicial. Y puntualmente dice el artículo: cuando estén comprometidos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No hay posibilidad de que no pueda hacer algo, desde la justicia se puede hacer algo. No necesariamente tiene que estar dentro de un proceso. Y para eso ayuda mucho en esta tarea de trabajo conjunto la ley 26061, porque es la que ha implementado y la que ha garantizado que exista un sistema, ¿sí? Es la que instaura el sistema de protección. Entonces dice, a ver, si nosotros tenemos una cuestión de alimentos y están comprometidos un montón de derechos de las personas, están en situación de extrema vulnerabilidad, las respuestas tienen que venir de todos lados, de todos los operadores. Y eso también está trasladándose a las sentencias. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, planes de acción, ya lo incluimos al Poder Ejecutivo, ya lo incluimos muchas veces se incluye desde una sentencia al Poder Legislativo cuando se exhorta a determinado poder a generar alguna pieza, digamos, legislativa que garantice ese derecho. Pasaba con el abogado del niño, ¿sí? Exhortar al Poder Legislativo para que se genere, para que se cree la ley, para que se trabaje sobre la ley, ¿sí? Entonces, ustedes verán que cuando hablamos de Corte Interamericana y estamos comprometiendo a los estados, nos está diciendo que la responsabilidad es de todos. Y cada vez más se va dando eso en las sentencias porque uno va articulando cada vez más con los otros poderes del Estado. Eso también tiene que ser algo con lo que nos tenemos que familiarizar. Si un proceso es solo de alimentos y ya lo tengo garantizado porque por las medidas que se han cumplido el progenitor o el ascendiente o el progenitor afín tiene que cumplir, no habría mayores problemas. Pero en los otros casos donde también pedimos alimentos, podemos dar una solución integral a eso. Ustedes van a ver que ya las sentencias se van ayornando también.
van incluyendo estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y eso es lo bueno. Entonces, un poco, ¿por qué les traía este dato de la sentencia de la Corte Interamericana? Porque lo que a mí me interesaba es que vamos cambiando prácticas, que nos vamos animando, ¿sí? ¿Por qué no puedo sacarlo? Ahí está. Bien. Convención sobre los derechos del niño. Vamos a al instrumento base con el que nosotros empezamos a hablar de alimentos. La Convención sobre los Derechos del Niño, yo les decía, nos va preparando para trabajar en lo que hace el bienestar general de las personas menores de edad. Ya nos va diciendo que el Estado debe satisfacer el bienestar general de toda persona menor de edad. Y hace referencia al interés superior del niño en el artículo 3. Artículo que se reproduce en la Ley 26061, también en el artículo 3. Y ustedes dirán, parece una fórmula casi de que siempre la mencionamos para que quede linda, ¿sí? Yo pongo el interés superior del niño y digo, usted solo por el interés superior del niño y queda como, wow. Ahora, ¿cómo vemos que se distorsiona ese interés superior del niño? Porque a veces lo enfrentamos al interés de sus hermanos, a veces le damos una interpretación que no es la adecuada, a veces lo seccionamos, lo dividimos de su realidad y cada vez más hoy, cuando uno tiene que resolver algo, cuando uno hace un planteo, no puede dejar de tener en cuenta el contexto de la persona, de esa persona, en esa situación en particular. Y un poco es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño cuando habla del artículo 3. ¿Qué dice? El mejor interés de ese niño en esa situación en particular. Es decir, yo tengo que ajustarlo a ese interés, a esa realidad de ese niño, que puede estar enfermo, que puede tener una discapacidad, que puede requerir una ayuda externa, porque quizás en su familia no está garantizado eso. Nosotros tenemos familias con un montón de necesidades. Y a veces las necesidades son económicas, pero también son relacionales, también son vinculares. Entonces, a veces no es solo el alimento, capaz que lo tenemos asegurado, es quién le puede servir la comida, quién le puede acercar la merienda, porque hay familias que no tienen quién, no tienen más familia, o cuyos sí, esos son los papás, el niño, los papás tienen que salir a trabajar, ¿quién se ocupa del niño? ¿Dónde aparece lo comunitario? Entonces, a veces tenemos que pensar que ese interés no siempre está de la mano y es exclusivo de los progenitores, ¿sí? Porque así como se extiende esto que hemos dicho del Código Civil y Comercial, se puede extender a otras personas, a otros espacios. Y eso sí hace el interés superior del niño, lo que necesita en ese momento. Y aparece también la participación del niño, artículo 12, que siempre lo estamos mencionando. Ahora, herramienta que a veces la usamos bien y herramienta que a veces la usamos mal. El derecho nunca puede ir en contra de la persona. Si yo estoy trabajando para garantizar un derecho de una persona menor de edad, no tengo que provocar que esa persona se vuelva aún más vulnerable de lo que ya es. Esto va para cuando queremos que los niños declaren, para cuando queremos que el chico diga que no quiere el alimento del padre, cuando en el marco de un proceso de alimentos, en una mediación, surgen otras cosas que está bien que surjan porque están habilitados, pero ojo con las escuchas de los niños. Las escuchas de los niños, uno va aprendiendo siempre, porque uno dice, qué importante que es escucharlo, que participen en todos los procesos. Es verdad que es importante, de hecho la norma lo dice y lo tenemos que cumplir, pero hay que evaluar
las situaciones, las condiciones en las que ese niño se va a poder expresar, ¿sí? Y a veces los ponemos en situaciones muy incómodas, muy delicadas, muy contra derechos, muy de vulneración de derechos. Tema alimentos yo lo tengo que tratar con los adultos, el progenitor y demás. Cuando yo ya agoto todo eso, no hay chance y es elemental, veré si lo escucho, ¿sí? Primero, veré si está en condiciones de hacerlo. Procuraremos que tenga un acompañamiento en la audiencia, que no es solo la presencia de un profesional, sino que también ese profesional nos lleve luz a nosotros los adultos, a ustedes en su tarea de todos los días y a nosotros también. Porque no es que nosotros lo tenemos mucho más clara y sabemos cuándo sí, cuándo no. A nosotros, como a ustedes, necesitamos la sabiduría que me aporta otra profesión. Yo he estudiado en facultad, me he recibido y el título dice abogada, no dice psicóloga. ¿Sí? Entonces, yo creo que todos estamos acá, no nos viene bien hacernos psicólogos, podemos hacer sin querer causar muchos inconvenientes. Entonces, esto un poco también para repensar las prácticas. Es importante el interés superior del niño, importantísimo. La participación del niño en todos los procesos, sí. Pero en estas cuestiones hay que ver bien, hay que analizar bien, hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso de sus derechos, porque generalmente los niños están entrapados en un conflicto familiar por dinero. ¿Sí? Y es muy doloroso. Ya el conflicto familiar, estar inmerso en un conflicto familiar a corta edad es difícil. Entonces, veamos la manera de que esto no se naturalice, que yo lo cite porque se me ocurre hoy, lo vuelva a citar mañana, lo cite dentro de 3 meses, otra práctica también para repensar. ¿Sí? Siempre estamos a tiempo, y esto no es crítica, ¿no? Siempre estamos a tiempo de que nos instruyan, de preguntar, de que alguien nos aconseje, que nos diga, que nos sugiera. ¿Sí? ¿Quiénes están obligados? Me salté. Después dice el contenido integral de la prestación. El derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Miren en todo lo que tiene que ver el tema de los alimentos. Todo tiene que ver. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son los derechos que aseguran una vida digna. No es poco. Digna. ¿Sí? Que tengamos todos estos elementos para poder desarrollarnos de una manera digna. Entonces hay que seguir trabajando en esto porque esto está en la convención, esto dice el artículo 27 y habla de la universalidad de la obligación asistencial. Es decir, no la focalizo solamente en determinadas personas, sino que yo abro un poco el juego y digo, así como están los padres, si los padres no pueden o no hemos logrado satisfacer esa cuota, puedo ir contra otras personas. Por eso hablamos de la universalidad de la obligación. Y hablamos de los padres y las personas encargadas del niño. Y ahí vuelve a aparecer el tema de la responsabilidad de los estados. Tenemos que garantizar que eso se cumple. No puede andar alguien por la vida sin poder cumplir adecuadamente con su tarea, con su obligación. Que no es tarea, es obligación. ¿Sí? Si el niño crece, habrá que pedirle el aumento de la cuota. Aporten pruebas. Cada vez ven más proceso, menos pruebas. Más lo que digo, menos lo que pruebo. ¿Sí? Pasa mucho en las audiencias también. A veces, por ejemplo, en las de reducción ocurre mucho. Abogado parte, cuando uno le da la palabra a la parte, permite que se exprese, porque eso también es importante. Le tenemos un poco de miedo a la oralidad. Se viene ahí, no viene, ahí, acá la tengo, detrás mío la oralidad. ¿Le tenemos miedo? Sí.
pero les puedo asegurar que cuando uno incursiona y se va aprendiendo esa gimnasia, es mucho más efectivo, van a renegar menos, el trabajo se va a mostrar de otra manera, y para eso también tenemos que tener posiciones serias. Porque también ocurre que a veces una cosa dice el expediente, cuando vamos a la audiencia le damos la palabra a la parte y la parte se expresa. Es muy bienvenido para la gente el tema de ir a una audiencia oral, aunque salgan perdiendo. Uno sabe que en una audiencia siempre hay uno que gana, el otro que le va más o menos, pero les puedo asegurar que en la experiencia que vamos teniendo de oralidad, la gente va agradeciendo, porque ha sido escuchado, porque ha podido decir lo que le parece. Otra instancia maravillosa, la mediación. ¿Es una instancia para aprovecharla bien en el tema de alimentos? Por supuesto que sí. Ojalá no hubiera tantos juicios de alimentos y se resolvieran en la mediación, porque tenemos excelentes mediadores y una gran, digamos, herramienta de mediación. Pero a veces cuando no se da, uno observa una cosa lo que dice el expediente y cuando yo escucho a la parte es otra. Entonces, queda expuesta esa estrategia procesal. No sirve la estrategia y capaz que en algunos casos sí, pero en otros les puedo asegurar que no. Que es más fácil que podamos llegar a acuerdos provisorios, revisables, eso también. Si cuento, obviamente, con la predisposición del otro. Ahora, si no cuento, tengo un montón de soluciones. Pero si cuento, no se ajusten a lo estricto, esto o lo otro. Puedo tener un montón de recursos. Acuerdos revisables, acuerdos que yo los vaya manejando a medida que se van cumpliendo, a medida que crecen. No hay necesidad de hacer uno de acá al 2030 si yo no sé qué va a pasar el mes que viene. Eso por un lado. Si tienen la oportunidad de audiencias orales, es muy valioso. En ese momento se pueden trabajar todas estas cuestiones que yo les estoy mencionando acá. Hablar del derecho humano, hablar de la necesidad del niño, hablar de los requerimientos del niño, ¿sí? Y como abogados, posibilitar el diálogo. Ustedes, acuérdense, nosotros hemos cambiado la forma de trabajo. Hoy hablamos de la justicia de acompañamiento. ¿Y qué es esa justicia de acompañamiento? ¿Obligar a que la gente se ponga de acuerdo? No. A que de alguna manera encontremos una solución cuando exista la voluntad. Si no, yo tengo que aplicar la norma. Pero cuando hay voluntad, todas estas posibilidades que se puedan presentar. Y legitimando a las partes, teniendo una actitud colaborativa como abogados también. Eso es muy importante. Habla bien de nosotros, de nuestra profesión, que podamos colaborar para destrabar un conflicto. Y habla bien de los jueces que posibilitemos eso. Y no que ordenemos y bajemos el martillo, y dar vuelta al martillo. No nos sirve. La solución tiene que ser efectiva para la familia. Porque si no es efectiva, no estamos cumpliendo con todos estas mandas de la justicia colaborativa, la justicia de acompañamiento, la posibilidad de oír a las partes, de la autocomposición de intereses, de todo esto que se habla hoy en día. Tenemos el Código Civil y Comercial. ¿Qué innovación trajo el Código Civil y Comercial? Justamente el tema del niño como sujeto de derecho. ¿Qué significa esto? Que el niño ya deja de ser ese instrumento en donde el padre dice, el niño, mi hijo necesita tal cosa, desprovisto de toda opinión, de toda injerencia, de poder expresar su deseo, porque el artículo 12, ¿qué dice? Derecho a dar su opinión, a expresar lo que desea y a que su opinión sea tenida en cuenta. O sea, tanta audiencia, artículo 12, que hay en todos lados, siempre tengan presente. ¿Para qué ha servido del artículo 12? ¿Para oírlo solamente? Porque si solamente ha sido para oírlo y yo hago de
traspaso esa escucha y hago lo que yo quiero sin tener en cuenta eso, quiere decir que el artículo 12 no ha sido efectivo. He expuesto a un niño a transmitir un deseo, a confiar en que uno va a escucharlo y que va a tomar en cuenta su opinión. Entonces ustedes piensen, interés superior del niño es muy importante. La escucha es muy importante. Ahora, si yo me aparto de esa escucha, ¿saben todo lo que tengo que fundamentar? Muchísimo. Yo tengo que decir por qué no me atengo a esa escucha que en donde yo lo considero como sujeto de derecho. ¿Por qué no lo estoy escuchando? ¿Por qué considero que lo que él opina no le es beneficioso? Y ahí tengo que justificar mi decisión, que tiene que ser mucho más acabada, porque yo me estoy apartando de lo que él desea. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Yo pongo mucho énfasis porque tenemos que proteger a las infancias, tenemos que proteger a las adolescencias. Bastante duras, son muchísimas situaciones que viven, para que además la estructura judicial los exponga. Entonces, también esto implica repensar nuestras prácticas, mirar cómo trabajamos, ver la manera de que sea más humanitaria. No queremos justicia humanitaria, comienza por eso, por escuchar con respeto, por saber, por tener en cuenta que no podemos resolver todos los procesos ni todos los conflictos. No podemos, hacer lo que podemos, hasta donde podemos. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene esto de ser sujeto de derecho en relación a los alimentos? Que están legitimados para pedirlos ellos mismos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ya ellos tienen una idea clara de la realidad, ven que están dentro de un conflicto, como niños se pueden presentar en un proceso con su propio abogado. Y acá aparece el abogado del niño. ¿Sí? Ustedes saben, las comisiones del Colegio de Abogados, las comisiones de niñez cuentan con abogados del niño, el Ministerio Pupilar y de la Defensa tiene oficinas de abogados del niño, tienen equipos que trabajan, porque no es que el niño viene e inmediatamente vamos a juicio, sino que hay todo un protocolo que se aplica justamente el respeto a su dignidad como ser humano, como sujeto de derecho. ¿Pero está legitimado? Sí. ¿Puede iniciar un juicio en contra de sus padres? Sí, perfectamente puede. Otra cosa que tenemos que entender, no subestimar a un adolescente hoy en día si inicia su propio juicio, manejar su dinero, tal vez necesita un apoyo. Pero hoy tenemos que entender que está reconocida su capacidad progresiva, su autonomía progresiva, es un sujeto de derecho, no tengo por qué dudar que lo que está planteando es porque él lo desea. ¿Sí? Sacándonos un poco esto que nos resuena siempre, que el chico hace algo porque el otro progenitor le ha dicho. Habrá casos, sí, pero otros no. Cuando yo digo niño como sujeto de derecho y digo está legitimado y viene él demandando a su padre, tengo que confiar en que está tomando una decisión sabiendo lo que hace. Entonces yo empiezo a respetar, sin subestimar. ¿Sí? ¿Quiénes son los obligados al pago? Hablábamos del principio de universalidad de la obligación asistencial. Hemos dicho que primero contra los progenitores, ¿sí? Generalmente en el grueso de procesos de alimentos, quienes lo inician son en número las madres, ¿sí? En número, en mayor porcentaje las madres en representación de sus hijos contra los padres. Algunos casos de papás pidiendo alimento en contra de las madres también existen, pero normalmente quienes lo hacen son las madres. Otro porcentaje de hijos que también, digamos, inician a sus padres con su propio abogado. Tenemos, saliendo del marco de las personas menores de edad, que este niño o adolescente, llegada a la mayoría de edad, no puede cubrir sus propios gastos.
de repente está estudiando y necesita esa asistencia por parte de sus progenitores. ¿Qué hace la ley? Hemos dicho, el Código Civil y Comercial trae un montón de soluciones elásticas, dice, lo va a seguir ayudando hasta los 21, se puede extender hasta los 25 si estudia y no se puede procurar él su propio ingreso. Eso está plenamente establecido, se puede hacer, puede tener 24 años y plantearlo, sí. Ahora, tenemos que saber que para que eso ocurra se deben cumplir determinados presupuestos. Ojo cuando trabajamos este tipo de procesos, que en algún momento lo hemos iniciado cuando eran niños, lo hemos seguido cuando eran adolescentes y lo continuamos cuando son adultos. Bueno, pero que efectivamente estudien. Nos ha pasado de requerir medidas previas para ver la situación y 3 años atrás, 4 años atrás no estudian nada. O sea, también se producen abusos dentro de las cuestiones alimentarias, se producen. También existen. Entonces, todo esto en el marco en que lo establece la ley, bajo los presupuestos que establece la ley. Cuando acá decimos el reclamo a los ascendientes, sí. ¿Sí puedo consultar? Diga. Sí, en un caso en el que ninguno de los menores de edad tienen los dos progenitores, Sí. El menor quiere demandarlo al papá porque convive con la mamá, Sí. pero la mamá no está de acuerdo en la demanda contra el papá. ¿Qué corresponde hacer en ese caso cuando la mamá no está de acuerdo y no está el papá? Directamente tenemos que derivarlo digamos, a la gente esta que trabaja del abogado del niño, Sí. o lo podemos representar nosotros como abogados particulares. El Código Civil y Comercial es clarísimo, porque dice que el abogado del niño interviene cuando hay intereses contrapuestos con sus progenitores. Y el caso que usted me dice se ajusta perfectamente a esa solución. Es decir, tengo un interés que va en contra de mi padre. Mi madre no quiere, pero yo sí, porque yo tengo derecho, dice el niño. Yo tengo derecho a esos alimentos. Mi mamá no querrá demandarlo, problema de ella. Yo puedo con mi propio recurso, herramienta, que es el abogado del niño. Doctora, nosotros no podemos asesorarlo como abogados particulares. Y se acepta la intervención del abogado de confianza. El código habla de abogado de confianza. O sea, es una situación muy particular que tiene que ver con un conocimiento que pueda tener ese niño con esa persona. Yo no sé si todo, claro, qué sé yo, capaz que es el tío, el amigo del padre que es abogado, que conoce toda la vida que ha sido abogado. Pero normalmente los niños tienen otro tipo de vínculo. Por eso es que el abogado de confianza se da en situaciones muy excepcionales. Generalmente se recurre a los espacios donde está formada la persona. Porque yo puedo tener un abogado de confianza, pero no necesariamente ese abogado de confianza estar capacitado. ¿Sí? Puede que no esté capacitado porque nunca haya hecho cursos sobre niñez. Necesitamos, el abogado del niño tiene requerimientos específicos, tiene que ser una persona formada, ¿sí? Porque no es cualquier juicio. El que uno puede llevar adelante con un niño no se ajusta a otro proceso, tiene características especiales. Por eso se habla de los registros, por eso se habla de la formación, por eso se habla de que se especialicen, de que siempre estén estudiando, ¿sí? Doctora, muchas gracias. De nada. De ahí, reclamos alimentarios a los ascendientes. Como hemos dicho que esto era una universalidad, decimos, ¿se puede demandar a los abuelos? Sí, de eso estamos hablando. Cuando hablamos de los ascendientes, hablamos de la posibilidad de reclamar a los abuelos. Dice, ¿se puede simultáneamente? Sí, se puede simultáneamente. El Código así lo prevé también. Siempre tenemos que tener en cuenta que los abuelos, los ascendientes, aparecen cuando el progenitor obligado no está cumpliendo. Eso es lo que nosotros también tenemos que probar, si no tendríamos toda la demanda contra los abuelos, ¿sí? Y la subsidiariedad de la participación es subsidiaria, no es principal. Yo no recurro como primera, porque el abuelo gana la jubilación de privilegio y tiene allá y puede ser que gane más. No, porque distraemos y cambiamos lo que dice la norma. La norma no nos dice eso. Nos dice
obligación subsidiaria. Lo subsidiario aparece cuando esto no se da de primera instancia. Sí, doctora, la consulta sería en ese caso, ¿cómo pruebo yo que el papá es insolvente? El primer obligado. Yo acompañé una negativa de ANSES, que es lo único que tengo, y unas capturas de mensajes donde ella le mandaba el mensaje pidiéndole los alimentos, y él no le contestaba. Bueno, ahora el juzgado me saca un previo y me dice como que justifique más esa insolvencia de parte del papá, y lamentablemente no tengo otra prueba más que esa. Claro, bueno. Estaba escuchando esto que usted decía, perdón, ¿no? Sí. Estaba escuchando lo que usted estaba hablando del artículo 27, sí. de englobar, de hacer una enumeración global de todas las situaciones. Entonces, mientras usted hablaba, yo pensaba, quizás por ahí, no sé, se me ocurre presentar todas las necesidades globales que tendría el niño. Totalmente. Como para justificar las necesidades que sean los abuelos, los que traten de, o sea, cubran todo esto que el papá no lo viene haciendo. Totalmente. Si usted considera, tengo esto solo, tengo la negativa de ANSES, no tengo otra forma, hay otras maneras de, digamos, de demostrarle al juez que va a resolver, el juez de primera instancia, que se han intentado bien y no se han logrado, que verdaderamente este papá no tiene registro, porque a veces puede que no los tenga, o a veces nos cuesta conseguirlo a la hora de probarlo. Esa es otra cuestión, que generalmente es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Disculpe, me gustaría aportar una cuestión. A mí me había salido una sentencia, por ejemplo, donde se ordenaba, también en una situación semejante a la de la colega, donde esta persona tenía negativa de ANSES, el progenitor. Entonces la sentencia decía que se ordenaba que él cumpla con el 15% sobre el mínimo vital y móvil. Exacto. Y para el caso de que no cumpla, se ordenaba subsidiariamente, ya se traba el embargo en los haberes de exactamente, la así está. Por ahí es pedir, cuando solicitamos los alimentos, directamente ya pedirlos de esa forma. Totalmente. Solicitando de que se trabe el embargo y subsidiariamente, para el caso de que no cumpla, habiendo sido notificado, que ya se haga efectivo el embargo. Sí, en un primer momento había como distintas corrientes, ¿no? En cuanto a las resoluciones. Había quienes, primero, consideraban que había que agotar todas las vías respecto del progenitor para recién darle paso a lo subsidiario. Y después se han ido admitiendo esto porque se hace toda una, se hace el gasto, porque primero uno accionaría contra el progenitor y después tendría que abrir otro juicio. No, lo mismo. En el mismo proceso. Claro, yo directamente presenté los dos puntos, demandé al progenitor y demandé a los abuelos. Claro, ahí, por eso digo, en esos casos no solamente tiene que ver con la celeridad, ¿sí?, sino que tiene que ver con el acceso a justicia, con la tutela, es decir, ahí se patentizan los principios de los procesos de familia, ¿sí? Y se prioriza al niño, porque en esta demora de que yo primero haga con uno y hasta que termine eso, siga con el otro, necesitamos cubrir situaciones de lo inmediato, ¿sí? Entonces, ¿está admitido? Sí. ¿No hay algún tipo de problema? No. Perfectamente se llevan adelante los procesos en contra de los ascendientes. Se dan medidas cautelares, por supuesto siempre los porcentajes son menores en relación a la obligación subsidiaria. A veces los recursos que nosotros vemos que llegan a la Cámara tienen que ver con los porcentajes, ¿sí? Generalmente cuando tiene que ver con los ascendientes es poco el porcentaje que le han fijado en primera instancia. Nosotros generalmente lo confirmamos, o si consideramos que ha sido alto en primera instancia, tal vez lo reducimos, porque muchas de las situaciones que se presentan es que esos ascendientes son adultos mayores. También la mayoría también, entonces ellos empiezan a aportar esto, me están descontando tanto, pero yo tengo diabetes, tengo la presión alta, gasto en esto. En esos casos, fíjense qué notable, casi siempre cuando se trata de recursos de apelación por ascendiente, son los que más pruebas aportan. Los que más pruebas, porque me justifican que están enfermos, me dicen, me adjuntan el tema de los gastos, más que las personas que inician los procesos de alimento. Eso se da mucho. Y una constante es que se trata de adultos mayores con un montón de
digamos, de carencias, ¿sí? Pero doctora, Sí. comúnmente el juzgado, en cuanto hay personas adultas mayores que están embargadas Sí. y que están en situación de extrema vulnerabilidad porque una jubilación mínima que cobra, ¿qué es lo que les pasa? Llegamos a una decisión que mientras que el padre no deposite, o bien si deposita, lo mismo sigue el embargo. Vos le decís, y ellos están viendo porque vamos a audiencia, Sí. donde tienen padres hábiles y capaces, donde ellos se tienen que hacer responsables de los alimentos. Totalmente. Nadie dice No claro. cargarlo a esa persona adulta mayor para que se haga cargo de todos los nietos. Totalmente. Un juzgado. No, yo creo que... No, yo qué pienso. No califico sentencias, no me gusta hablar de casos puntuales, yo soy muy respetuosa de la tarea que realizan mis colegas. ¿Qué sí veo yo? Que se tiene que garantizar el derecho de las personas menores de edad. Entonces no podemos liberar al abuelo, aunque nos parezca que es injusto. No lo podemos liberar porque nosotros tenemos que garantizar el derecho de esa persona menor de edad. Sí, pero y en esa ponderación, dos grupos vulnerables, me tengo que inclinar por el aún más vulnerable que él. Claro, pero si tengo que ver el contexto de la situación y tengo dos padres jóvenes activos en la vida laboral, tengo una madre donde también percibe toda una ayuda y una contención del Estado, y tengo un padre que también aportaba, pero le saco a la pobre abuela de 70, 80 años su jubilación, el 40%, porque son 4 o 3 niñitos. Yo creo que ahí tenemos que hacer, como operador de la justicia también hay una vulnerabilidad que estoy afectando a esta uno mayor. nunca puede desobligar al progenitor, siempre tiene que estar esa insistencia. De hecho, levantamos los embargos cuando ya el progenitor ha mejorado su situación. Se lo hace en primera instancia, se lo hace en segunda instancia, o sea, eso sí se da. Sí, doctora, Son difíciles, pero... Hay sentencias que ya Sí. el mismo juez, interviniendo la situación del adulto mayor, a decirle, tiene un plazo usted para salir Totalmente, y buscar el totalmente. recurso, porque- y te lo ponen en la sentencia. Sí, porque no es que yo lo libero, no lo libero, se produce de esa manera la situación y se la va resolviendo en la medida en que se da. Y acá, sí, Una pregunta. De dime. todo lo que estoy escuchando me surge una duda. Sí, Y en el hipotético caso que el padre, el primer obligado, sí. es mayor, tiene más de 70 años, y no hay una abuela, ¿se puede extender ese pedido, esa petición de alimento a un hermano, un medio hermano? Y se podría invocar como referencia de que no existen más familiares, de que la persona realmente ya está en una edad donde no puede hacerse cargo. Tendría que demostrar todas esas circunstancias, digamos. En ningún lado dice que no se puede hacer. Entonces, como no hay ninguna norma que te lo prohíba, lo podés presentar. Ahora, habría que armarlo de tal manera de demostrar esa imposibilidad de parte de la sendiente y esta, digamos, y esta oportunidad dentro de este grupo familiar de poder accionar, ¿no es cierto? Esta alternativa, no oportunidad, esa alternativa, pero habría que evaluarlo bien y presentarlo bien al caso, digamos. Pero sí se puede. Sí se puede, ¿por qué no? Ustedes piensen, hay normas que nosotros las vamos equiparando, hablando de derecho. No hablamos de la tutela a favor de los hermanos, no hablamos de la tutela a favor de los tíos cuando faltan los progenitores. Sí, la habilitamos, ¿no es cierto? Y hasta hablamos de los referentes afectivos. Entonces, en todos estos supuestos son todos recursos posibles. Ahora, hay que ajustarlo bien, no es porque se me ocurre porque lo digo, sino que debemos probar por qué no contra los que la norma establece. Y por qué sí con estos que son potables de alguna manera para que sean, para que cumplan con esa obligación.
Doctor, Y, una preguntita. diga. En el caso, por ejemplo, que pasen los límites de frontera y solicitar un derecho de alimento de alguien, Sí, supongamos otro país, que el abuelo esté en otro país, haya fallecido, digamos, el papá y sí, el menor. sí. Entonces, como madre se solicita, digamos, el extranjero que se haga cargo el abuelo o, Sí. en este caso, como decía la doctora, un hermano, porque se puede solicitar acá en Argentina para que se siga el trámite allá. Podrían perfectamente. Yo siempre digo, lo que no está prohibido está permitido. Ustedes lo pueden hacer. Ahora, hay que ver bien cómo lo va a interponer, ante quién, cómo se va a notificar, cómo se va a hacer efectivo. ¿Sí? Todo eso hay que evaluarlo. Pero en ningún momento ustedes piensen, así como procede la restitución internacional de un niño, así como proceden un montón de derechos vinculados a lo internacional, perfectamente se puede dar, pero hay que adecuarlo bien, fundamentarlo bien, ¿sí? Para ir avanzando. El tema de la subsidiariedad, hablamos acá de la posibilidad de los ascendientes, pero con esta atenuación que era lo que hablábamos, esta puja entre los derechos de las personas menores de edad y los adultos mayores. Lo que, para ir, digamos, cerrando la idea del alimento puro, hablamos de la universalización de la prestación, lo que me permite hacerlo contra distintos actores, contra distintos demandados, no actores, me refiero a actores dentro del proceso. Puedo accionar contra los progenitores, contra los ascendientes, me permite dentro de la familia y dentro de lo socioafectivo, por eso yo les he mencionado a los progenitores afines. Hay resoluciones en donde se ha dispuesto que la pareja de la madre o la pareja del padre pueda cubrir la cuota alimentaria en el caso que no se pueda, y ha sido muy efectivo, ¿sí? Porque generalmente esto surge también de un vínculo que se ha construido en un tiempo en que han convivido, ¿sí? Entonces se refleja en este tipo de situaciones y han sido bastante efectivas para satisfacer las necesidades de los niños. ¿Qué principios prevalecen acá? Los del favor minoris, lo del favor alimentorum. No nos gusta nada que tenga que ver con el latín, pero tiene que ver con lo que sea más efectivo para la persona menor de edad, ¿sí? Aplicamos ahí la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que les había dicho primero. También, ¿qué pasa cuando no cumplen? Cuando tengo el proceso, tengo la sentencia y se produce el incumplimiento alimentario. Ahí se vuelve a poner énfasis en el rol del Estado. ¿Me puedo quedar con que no cumple? Con el padre que la madre dice, lo he demandado, tengo acá el embargo, resulta ser que pasa ese dinero, pero anda en un auto que ayer se compró el 0 kilómetro y pasa por el frente de mi casa y nos encontramos con esta realidad, ¿no es cierto? Decimos, ¿cómo hacemos? Bueno, el código dice, así como yo puedo accionar para obtener la cuota alimentaria, también puedo accionar para exigir el cumplimiento. Y establece esas medidas. Y vuelve a aparecer la corresponsabilidad. La tutela judicial efectiva reforzada del Estado, que tiene que dar respuesta. Hemos agotado el embargo, el secuestro, las viejas medidas. Eso era lo que teníamos a mano antes. Me voy al embargo, me voy al secuestro de los bienes y parecía que ahí terminaba todo. Pero resulta ser que se siguen produciendo los incumplimientos. Entonces, ¿esto qué? Como nosotros, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que nosotros tenemos que satisfacer ese derecho, surgen las medidas para asegurar el cumplimiento. Y ahí empiezan a aparecer, digamos, dando vuelta los principios procesales del derecho de familia. La tutela judicial efectiva, el acceso a justicia, la tutela judicial efectiva y en el caso de las personas menores de edad reforzada, el acceso a la justicia, digamos, la inmediación, la inmediatez, ¿sí? Y empieza a aparecer la creatividad judicial. Entonces han empezado a aparecer todas estas sentencias,
se le prohíbe el ingreso a la cancha de fútbol y era fanático de River, no se perdía un partido de River o de Boca, y sin embargo sale la resolución judicial y le impiden hasta que cumpla con la cuota alimentaria. ¿Ha surtido efecto? En muchos casos sí, ha sido efectivo. ¿Sí? Es decir, aparece ahí la creatividad. ¿Cómo podrían aportar ustedes? Conociendo a ese progenitor, sabiendo qué le gusta y qué no le gusta, cuál es la debilidad que tiene y viendo de qué manera podría ser esa sentencia más efectiva para ese proceso. Y ahí vuelve a aparecer la singularidad de cada proceso. Ninguno es igual al otro. Vamos a tener un progenitor incumplidor de una manera, el otro de otra, y tal vez la solución va a ser totalmente distinta porque va a tener que ver con la realidad esa. Tal vez alguno que yo le diga, ¿qué tal la licencia de conducir? Me dice, no me tiene nada. Se muere de risa. Pero si es remisero, sí le va a importar. Si es remisero, le va a importar. Claro. Si es como ha pasado así, salir del país. ¿Cuántas personas no cumplen con la cuota alimentaria? Salían y entraban del país, se iban de viaje. Entonces, ¿todo eso surge? Sí. ¿Podemos apelar a eso? Sí. ¿Se justifican las medidas? Perfectamente. Tengo que demostrarlo. Nunca se olviden de las pruebas, porque a mí me da la sensación que en los procesos de alimento como que nos quedamos cortos con las pruebas. Entonces, además de lo que digo, acompaño, justifico que esa medida sea posible. Porque hay veces que también se piden cosas, nosotros muchas veces en la Cámara nos piden una cantidad de medidas y hacemos lugar a algunas y a otras no. Se nos han pedido, por ejemplo, que se le impida votar a la persona, que se le quite el DNI y se le impida votar. No podemos ir contra eso. También hay una razonabilidad en lo que pido, ¿no es cierto? ¿Tiene que haber una actitud oficiosa de parte del juzgado? Sí, de interés de poder satisfacerlo. Entonces tenemos que ver, agotar las alternativas que tenemos para ver cómo pasamos a una solución más efectiva. Se han dado situaciones hasta de prisión efectiva. Lo dictó en algún momento un juez penal. Acá en Concepción. No, en Buenos Aires, el doctor Gonzalo Rúa, pero dentro del delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar. Claro. ¿Sí? Es decir, no cumple acá, me voy a la parte penal e inicio ese proceso. Eso es lo que yo pienso, Sí. es que tal vez yo como abogada puedo pedir y probar, Sí. porque con un informe bancario, recurrir a las pruebas, multiplicidad de y pruebas. le fundamentas y pedís que directamente remitan las actuaciones a la Fiscalía o la unidad regional pertinente. Sí. Y vamos a un ministerio, y no es por criticar, pero vamos a un ministerio fiscal donde lo citan a los dos y le preguntan, sí, ¿por qué no le pasa? Y él, obvio, no, porque se quedó sin trabajo. Y ya hace un año que le debe alimento a esa criatura y los quieren hacer conciliar. Y vos le tenés que recitar, porque ese día le tuve que recitar la Convención de los Derechos del Niño, la ley penal que él lo obliga, y al fiscal que está instruyendo la causa decir que el alimento es un derecho humano, porque tenemos un hombre que hace un año no le pasa el alimento a esa criatura y que ya lo hemos intimado tantas veces en el juzgado y le hemos pedido al juez que le dicte una medida. Ya lo último, remitimos la actuación de la justicia penal. Vamos a lo penal y volvemos de nuevo. Al último, pagan una cuota y después desaparecen. Yo, mientras que no haya sentencias ejecutadoras, de esta Concepción estoy hablando, que digan, bueno, a este incumplidor le vamos a sacarlo, le va a pasar esto, todo lo que podamos decir sobre la convención y todas las leyes de protección a la protección integral a los niños, niñas y adolescentes quedan en la letra. Yo entiendo que a veces uno genera cierta impotencia
Pero ustedes tienen ya, les estoy diciendo, les estoy mostrando material de prisión efectiva. Claro. Ya se han dictado, ya tienen antecedentes como para invocar. ¿Sí? Es decir, no es que estamos y, o sea, el fiscal no me hace lugar o el juez resuelve. Bueno, yo tengo instancia revisora, tendré que seguir con la instancia revisora. Es decir, si yo, frente a cada situación que se presenta, me voy a desmoralizar, me voy a venir abajo porque sentí que no puedo cambiar, no tenemos que sentar y hablar. Nosotros estamos diciendo que esto es letra viva y la tendremos que invocar. Pero doctora, en unidad de decisión temprana ocurre lo que dice la doctora, nos mandan a conciliar y si no la archivan. Sí, Habrá que generar otras estrategias para que eso no pase. Ustedes son abogados y la estrategia mía ha sido presentarme y decir que lo hacía responsable al fiscal por el archivo de las actuaciones por violación de todos los derechos, tanto convencionales como nacionales. Es la única forma que me escucharon y no tienen instancias revisoras en esos casos. Bueno, habría que evaluar bien ese tipo de situaciones. Los colegios pueden generar mesas de trabajo, se pueden generar este tipo de instancias de diálogo. A nosotros desde la Cámara, implementando gestión de calidad en la justicia, nosotros hacemos reuniones con los jueces de primera instancia, hacemos reuniones con la dirección de niñez. El año pasado vino todas las direcciones dependientes de la Secretaría de Estado de la Niñez, reuniones que nosotros le llamamos de articulación, que son de inquietudes, de cuestiones, reuniones con equipos técnicos. A veces hay cuestiones que uno las va sorteando desde el interés por querer cambiar algunas prácticas. Entonces, intenten con eso porque la verdad que si se da como ustedes están diciendo, es grave, estamos afectando todos estos derechos que están consagrados y no debería ser así. Uno se niega con algunas cuestiones, sí, yo no soy especialista en penal, pero bueno, a veces tenemos que comunicar a penal nosotros cuestiones que vemos en el marco de nuestros expedientes y lo hacemos. En ningún caso dice que no puedo yo hacer una comunicación a la fiscalía si observo que alguien me manifiesta una cuestión vinculada a un delito. Lo hacemos. Yo, ese expediente pase por mi despacho y haya acontecido eso y no lo haya hecho, es un problema para mí. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a involucrarse. Uno podrá decir, bueno, no, yo soy juez de familia, no voy a andar. No, uno tiene que hacer. Vean la manera. Ahí yo les he puesto la noticia. Está la noticia, como había salido incluso en el diario. En el diario incumplió los deberes de asistencia familiar y lo condenaron a 8 meses de prisión. Y aquí aparece la perspectiva de género como categoría de análisis. ¿Y esto por qué? Porque acá es donde esto es lo que le va abriendo la puerta al índice de crianza. ¿Sí? La perspectiva de género. ¿Por qué? Porque yo advierto en situaciones de procesos de alimentos, se advierte que generalmente hay una inequidad, hay una desigualdad. ¿Sí? ¿Dónde está la desigualdad esa? En que quien asume los cuidados de ese niño generalmente es la mujer. Y es la que se ve privada muchas veces de salir a trabajar porque no puede, porque alguien se tiene que ocupar de los niños. A veces no cuenta con el dinero para pagar una niñera, no tiene referentes familiares que la puedan ayudar, ni afectivos ni demás. Y notamos que hay un desequilibrio importante. En la mayoría de los procesos de alimentos, ustedes van a ver que es así. Cuando uno comienza a leer el relato de los hechos, dice, yo trabajo, tengo tantos niños, uno de los niños está enfermo, tiene una discapacidad, tiene un trastorno del espectro autista, necesita un cuidado especial, lo tienen que operar o lo han operado. Realmente la mujer que tiene que asumir todo eso. Entonces ahí ya empezamos a observar esto de la perspectiva de género, que no deja de ser una mirada
una mirada focalizada en esa desigualdad. ¿Y qué tiene que traer esta sentencia? El equilibrio para justamente paliar esa desigualdad o ese desequilibrio estructural. ¿Sí? Sí. Sí, doctora, ¿sabe qué? Estábamos también conversando con las colegas, lo que nos está pasando en algunos copagos. Cuando presentamos la protección de personas, víctimas de violencia, que viene acusado, está diciendo, lo que pedimos es que alimentos dentro de la protección de personas. Claro, Y los copagos nos dicen no al hogar ocurre por el que corresponda por el 543 que dice que los procesos de alimentos tienen que ser breves y no acumulables. O sea, que en el mismo juzgado que nosotros pedimos que se proteja esta violencia, que proviene la cautelar, fija alimentos que está contemplado, nos dicen no lugar a iniciar otro proceso, porque el proceso de alimentos debe tener una mediación. Ustedes tienen ahí un marco normativo que no se lo puede dejar de lado. Tenemos tratados internacionales sobre derechos humanos. Tenemos que pertenece a un grupo vulnerable. En el artículo 30 de la violencia cautelar, después se ve obligado. Pero te digo que por eso digo provisorio. Totalmente provisorio. Pero aparte ustedes tienen una ley de protección integral. No, dentro de la protección, o sea, no te das en lugar dentro de la protección. No, siempre la señora sí, digamos. Concreta así. Pero ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que vos te ves y aparte la necesidad, porque vos estás pidiendo una protección y pidiendo una herramienta. Totalmente. Porque si no Por sería eso, todo. ustedes piensan, ¿por qué mencionamos? ¿Por qué mencionamos la protección de personas si estamos hablando de personas menores de edad? Porque generalmente en esos procesos hay niños, ¿sí? Está dentro de la familia, entonces la mujer no solo que pide por ella, sino también pide por los niños. Debería proceder, porque no es argumento el hecho de que tengan que ir por otro. Tienen que proceder, ¿por qué? Tenemos una ley de protección integral de mujeres, tenemos convenciones internacionales. Recurra. Ay, mamá, ¿quieres mucho? Creo que va a quedar más. El régimen comunicacional cambia y es provisorio en virtud de la protección de personas. Hace lugar alimentos y régimen comunicacional provisorio se cambia. Es que todo, obviamente que es provisorio, es para solucionar de momento y para darle la tranquilidad que necesita esa persona en esa situación puntual. Pero para que se aplique este índice de crianza, mucho ha tenido que ver la perspectiva de género. Ustedes fíjense, antes hablábamos de perspectiva de género, se viene hablando desde hace mucho. Hay quienes dicen, bueno, así como hablamos de perspectiva de género, tenemos que hablar de perspectiva de infancia, y es real. Nosotros tenemos que empezar a utilizar la perspectiva de infancia, que tiene que ver con los derechos, pero tiene que ver con la mirada del niño. Tiene más que ver con el artículo 12, la perspectiva de infancia, de lo que digo, deseo, expreso, en función de mi edad, de mi parecer, de mi edad de madurez, pero no lo de lado, no dejo de lado la perspectiva de género. Ahora bien, porque esté presente una mujer en un proceso, no es que ahí inmediatamente se aplica la perspectiva de género. Ese otro error que nosotros vemos por ahí cuando se plantean los casos. Yo lo que tengo que demostrar cuando invoco perspectiva de género es la desigualdad, el desequilibrio, la asimetría de poder. Es decir, uno, el que tiene todo el poder, que puede ser económico, que puede ser sobre lo que hace a la familia, y el otro, el que se hace cargo de todas las cargas, de todos los pesos. ¿Sí? Entonces, el índice de crianza surgió un poco contemplando la realidad de mujeres atravesadas por la desigualdad en cuanto al género. Se lo pensaba en relación a la mujer. Ustedes saben que el género es amplio, no incluye solo a la mujer, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparece este índice de crianza? Cuando
empieza a trabajarse el tema de los derechos humanos, esto que está presente, lo que yo les estaba diciendo recién, todo lo que está presente en nuestra normativa convencional, constitucional, toda esa plataforma que nosotros tenemos. Entonces dice, ¿cómo se está aplicando el tema de los alimentos actualmente? Y bueno, se toma un porcentaje de lo que la persona cobra y con eso se satisfacen los alimentos de los hijos. Cuando uno analizaba eso en cuanto a número y veía el desajuste que existía en relación a la economía, nos dábamos cuenta que podíamos tener hermosas sentencias con porcentajes fijados, con embargos trabados, pero que no alcanzaban a cubrir las necesidades de la persona. Entonces aparece este índice o valor de crianza, que es un valor referencial, ¿sí? Es decir, yo lo puedo tomar o no lo puedo tomar, ¿sí? Y ahí aparece la actividad jurisdiccional. ¿Por qué? A estos datos, ¿quién me los proporciona? ¿Los invento yo? No, surgen del INDEC. Y se hace una evaluación de todo lo que significa la crianza de un niño, que incluye alimentación, educación, cuidado, asistencia a la salud, es decir, vamos ahí, confluencia de derechos, todo lo que insume el cuidado de una persona. También la canasta básica. Todo se toma en consideración y se establecen montos según las edades. ¿Se acuerdan cuando nosotros siempre hablábamos a mayor edad, mayor necesidad? Es una realidad. No es que, digamos, el derecho se ha imaginado esto y lo ha fijado. Tiene que ver con la realidad. Mayor edad, mayor necesidad. Este índice refleja eso también porque lo establece según edades, ¿sí? Establece esos montos, digamos, estimativos y que se van reajustando cada determinado tiempo. Entonces, ¿es un valor mensual? Sí. ¿Fijado por el INDEC? Sí. ¿No se le ocurre? Nosotros lo tomamos de la información que nos envían, ¿sí? Generalmente también la Dirección de Estadística de la provincia provee esos informes. Se vincula con el género. ¿Cómo accedemos a esa información? Fíjense si pueden entrar a la página del INDEC, también dentro de la página del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo, pueden encontrar cuestiones vinculadas al índice de crianza. Y en la provincia, la Dirección de Estadística de la provincia los difunde también. Sí. Ahí termino esta placa y pasamos a la sentencia. ¿Se lo vincula con el género y con el valor de los cuidados? Sí, por esto mismo que estábamos diciendo. Hay informes estadísticos, hay investigaciones que demuestran en números, porque esto no es antojadizo, que la mayor obligación recae casi siempre en el género. ¿Sí? No es algo que se nos ocurre, que estamos llevando la bandera, que somos todas feministas. No, es una realidad que compromete a todos, ¿sí? Nos guste o no. Y se aplica en la sentencia, ha empezado a aplicarse en la sentencia, ¿sí? Yo les he traído ahí para que ustedes vean, también hay un código QR, si lo ajustan al código QR van a poder ingresar a una página que tiene un montón de fallos, también les sirve para cuando inicien los procesos y los invocos. Tenemos juzgados de familia, fíjense las fechas de las sentencias, ¿sí? 2024, tenemos 21 de febrero del 2024, 10 de octubre del 2023, 12 de septiembre del 2023, 6 de octubre del 2023, 27 de septiembre del 2023. Es decir, a partir del segundo semestre del año 2023 se ha comenzado a incorporar en las sentencias. Tienen ahí algunas que han sido las primeras, tienen ese código QR para que ustedes puedan acceder a una base de datos que en la página del Gobierno de la Nación también tienen fallos.
Hay una página que se llama Colectivo de Derecho de Familia, también tienen. ¿Cuál sería el razonamiento a la hora de fijar los alimentos aplicando el índice de crianza? Demostrar que ese porcentaje que se ha fijado ha quedado desajustado con el avance de la inflación, con esta situación económica que ha sido apremiante, que todos los días nos está afectando a todos, ¿sí?, en mayor o menor medida en nuestra economía, y cómo se hace cuesta arriba mantener una cuota alimentaria que me han fijado hace 2 años a la realidad de hoy. Entonces, para eso sirve el índice de crianza. Decir, esta cuota histórica que yo tengo, que estaba bien, que la ha fijado su señoría, la ha fijado la jueza de primera instancia, el juez de primera instancia, con la mejor predisposición y atendiendo las necesidades, ya no cubre nada. ¿Sí? No cubre. Y algo que tenemos que tener en cuenta, la persona puede recibir asistencia por parte del Estado, sí, la puede recibir, pero eso no hace la cuota alimentaria. Eso también para tener en cuenta, porque si no, yo la escuchaba a la doctora recién, pero la señora recibe, sí, recibe desde lo asistencial, eso no es cuota alimentaria. Y hoy, si nos tomamos en cuenta cuánto perciben por una asignación universal o por como se quiera llamar dentro de poco, porque capaz que ya se los deje de lado, cuánto es lo que percibe la persona y cuánto sirve para llegar a cubrir 5 días. No, nada. Entonces, que quede claro que yo quería proteger a las personas adultas mayores. Está perfecto, pero es para que nosotros también tengamos en cuenta que puede que en el ingreso de la casa se complemente la cuota alimentaria con una cuestión asistencial, sí, pero no integra, ¿sí? No la integra. Es un extra que puede venir. A punto tal que ustedes piensen que en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género existen programas específicos que tienen a paliar esa realidad. El programa Acompañar es uno de esos. Ahora, ¿sí? la duda que tengo, doctora, con el tema del índice de crianza, porque por ejemplo, nosotros cuando tomábamos los índices, el valor, tomamos o del salario mínimo vital y móvil o ponemos porcentajes que hace. Ese era lo histórico que hacíamos. ¿Verdad? Sí. Bueno, este índice de crianza a mí se basa en todo lo que sería el INDEC con respecto a la canasta familiar. Estamos en una situación donde no hay una cuestión que es, digamos, estancada en lo que es economía, porque fluctúa, no vuelve, baja. Por eso que es un índice de referencia. ¿Yo lo puedo utilizar o no? Claro. ¿Qué voy a hacer? Es una herramienta que se me proporciona ahora. Una más. Como ha sido en su momento el salario mínimo vital y móvil, como ha sido la fijación en un 15% por hijo. Es otra herramienta. Uno va a evaluar cuál es la que es más beneficiosa. Y por eso es que todas esas sentencias que yo les he mencionado, ustedes van a ver cómo hacen un análisis del costo de vida, de los gastos que ha tenido, de cuándo se ha fijado esa cuota y por qué es necesario ajustarla, ¿sí? Entonces, para que ustedes ya, cuando vayan a iniciar un proceso de alimentos, ya tengan en consideración ese índice, evalúen cuánto sería el 15%, si es un hijo de lo que percibe, tanto. Y si tomamos el salario, ¿cuánto será? Y si yo invoco el índice de crianza que está para todo, yo ya puedo hasta proponer si quiero. Sí. Por ejemplo, entonces, el índice solucionaría mucho. Sí, porque el índice, por ejemplo, el índice de crianza te dice adolescente, el adolescente sería un 20%. Obviamente sumatoria de del contexto del niño, del adolescente, porque si el adolescente estudia, tiene deporte, hace totalmente, y ahí puede incluirse el tema de las enfermedades, las situaciones particulares. Estos son parámetros generales. Por eso digo, valor de referencia. ¿Quiere decir, todos los jueces lo tienen que aplicar? No. Porque no es que venimos acá a decir que todas las sentencias están mal, nada que ver.
sino que nos ha proporcionado una herramienta nueva para que veamos qué es lo más beneficioso. No estamos hablando del interés superior, veamos qué es lo más beneficioso y lo aplicamos. Y en esta oportunidad nosotros, siguiendo la línea del índice de crianza, en febrero ya en oportunidad de una audiencia oral, lo tratamos en el marco de la audiencia, el abogado lo invocó en su expresión de agravio, se lo trató en la audiencia oral, se lo tuvo en consideración a la hora de resolver. Entonces, quiere decir, ¿estamos muy alejados de las otras provincias, de las otras sentencias? No, lo tenemos ahí, lo podemos empezar a aplicar. Pero para que se haga más asiduo este tipo de resoluciones, también los abogados tienen que instar, ¿sí? No solo esperar que la respuesta sea jurisdiccional, también instarlo y mostrar cómo esta economía afecta. ¿Cuánto me cuesta la cuota alimentaria? No es lo mismo cuando uno pone en número, cuando uno pone con claridad a qué se destina cada cosa. Porque yo les decía, en las audiencias a veces es muy esclarecedor que un papá, una mamá sepa cuánto le cuesta al otro, la maestra particular, cuánto cuesta el remedio para todo, es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Y a veces en esas oportunidades de audiencia donde uno lo escucha al otro, se derriban un montón de obstáculos. Pero tenemos que todos ir para el mismo lado. La justicia de acompañamiento, la tarea colaborativa, todo, porque se viene la obra civil. Entonces no tenemos ahora dice crianza y la oralidad y ejercitarnos para hablar o eso. El que se quedó con lo otro va perdiendo, ¿sí? Así que están avisados. Bueno, gracias por todo y que hacemos nosotros desde la cámara para ver qué les ha parecido la charla. Y ese link pueden ser con el link o con el código QR, ingresan y contestan y la verdad que es de mucha ayuda para nosotros. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Yo muy agradecida.